Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Vamos a ver el pasaje de este mes. Versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice Jehová. Dice Jehová, para que no se me quede el último pedazo. Pueden sentarse, hermano. Quiero hacer una mención honorífica que se me ha pasado de hace rato. Esta semana hubo la graduación de CCL y se graduaron Nika, Maide y Yania. Pero tengo que mencionar que de verdad Seride trabajó duro. No pudo terminar por una tarea al final, pero hizo un trabajo tremendo y se esforzó bastante, y espero que termines esa materia. Termines esa materia, pero el trabajo que hizo Celi durante todo el curso fue excepcional. Y bueno, a todos nos dolió que al final no terminara esa tarea, porque fue una sola tarea, pero quiero reconocer el esfuerzo de Celi. Entonces, y quiero que sepan algo, la vida cristiana es eso. La vida cristiana es trabajo, es esfuerzo. El que quiere llegar, mire, llegar al cielo es fácil y a la vez es difícil. Es fácil porque requiere de una sola decisión: aceptar a Cristo como el Señor de tu vida, arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo. Pero una vez que tú aceptas a Cristo, si tú no caminas la vida cristiana mirando a Cristo, vas a pasártela como pasan la mayoría de los cristianos cuando van a hacer un testimonio. No es fácil, hermano, no es fácil, hermano. No es fácil para ti que vives en la carne, pero el que vive en el Espíritu, el que vive haciendo la obra del Señor, el que tiene la mirada puesta en Cristo, no tiene ningún problema. Entonces, vamos a ver esto porque es importante. El año pasado tenían un versículo por día. Y decían, no, que no podemos aprenderme porque hay muchos versículos, que no tengo tiempo, que no sé qué, que no sé cuándo. Ahora tienen un pasaje corto para un mes y tampoco se lo pueden aprender. Yo creo que no han entendido. Si usted no puede aprenderse un pasaje, ¿de verdad Cristo es su prioridad? ¿De verdad usted tiene a Dios como principal o es a mí? Yo creo que es a mí el que me está rechazando. Porque si usted no se puede aprender un pasaje de 2 versículos, o está rechazando a Dios o me está rechazando a mí. Así que yo quiero que usted piense en eso, que medite en eso. ¿Cuáles son sus prioridades? Estamos hablando de que ya va casi un mes. Y el primer pasaje, el pasaje de Ezequiel, se los di desde principio de diciembre y no se lo han querido aprender. No es que no se lo han podido, no se lo han querido aprender. Ahora, como dije hace un rato, la vida cristiana es esfuerzo, es trabajo. Y no es fácil porque tenemos 3 enemigos. Pero quiero que sepa que es fácil.
Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Porque los tres enemigos que tenemos no son nada al lado de nuestro Señor. Y que si usted pone la mirada en Dios, le va a ser fácil. Simplemente es una decisión. El Señor Jesús dijo, el que gane su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Pregunto, ¿usted ya perdió su vida? Ahora, yo quiero hablarles sobre las leyes superiores, pero no voy a hablarle de las leyes superiores, sino que voy a hablarle de una ley superior. Pero quiero que usted entienda que todas las naciones del mundo se rigen por un conjunto de reglas que llamamos leyes. No sé cómo se diría en términos legales, pero hay diferentes niveles de leyes. Hay una ley superior a la que nosotros llamamos Constitución y todas las demás tienen que estar relacionadas con ella porque si no, son llamadas inconstitucionales. Y podrán ser anuladas en cualquier momento. Y eso es lo que nosotros vimos el año pasado con la llamada ley contrato de la minería. Era inconstitucional y como no estaba regida por la ley superior, simplemente fue desechada. Espiritualmente hablando, funciona de manera parecida. Hay leyes que son leyes superiores y hay leyes que son menores. De modo que en algunas ocasiones podemos ver que pareciera que una ley menor no se ejecuta como parece estar previsto en la Biblia. Pero lo que sucede es que hay una ley superior que debe aplicarse. Yo soy, sobre todo en este tiempo de mi vida, yo soy, si la palabra lo dice y punto. ¿Ok? Entonces un día mi esposa, que siempre me sale con esas preguntas así de academia, me dice, pero si la ley decía que los moabitas no podían entrar a la congregación de Israel ni hasta la 10ª generación. ¿Usted sabe lo que significa ni hasta la 10ª generación? Esa es una manera hebrea de decir nunca. ¿Cómo es que Ruth pudo entrar? Es que hay una ley superior. Hay una ley superior de la que vamos a hablar luego, pero hay una ley superior. Y vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan esas leyes superiores. Para que tengan una idea de lo que es una ley superior, hablando espiritualmente, la mayor de todas es el amor. Un ejemplo de esto mismo es Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Observe que dice la paga. Lo cual implica que cuando nosotros pecamos es como que alguien adquiere una deuda con nosotros. Es como si Dios adquiriera la deuda de matarnos por el pecado. Y si a ti alguien te debe, te tiene que pagar. Es lo mismo que si hiciéramos un trabajo, una persona, esa persona queda en deuda con nosotros y debe pagarnos lo convenido. Entonces, si tú estás en pecado, tu paga es muerte. Porque eso es lo convenido con Dios. ¿Qué dijo Dios en el paraíso? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. El día que peques, ciertamente morirás. Pero la Biblia dice en Efesios 2, 4 y 5 que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del amor va por encima de la ley del pecado. Es una ley superior. Ahí hay más asuntos, pero solo quiero que se vea el tema de la ley del amor. Que esa ley anuló la sentencia de muerte. Claro que esto es solamente para los que creemos. El que no cree sigue muerto. Entonces hay una ley superior. Y esto tiene que ver con que aunque exista una ley que dice que nosotros debiéramos estar todos muertos, si nos acogemos a la ley del amor, Dios nos da vida en Cristo Jesús. Ahora bien, hace 2 semanas
hablamos de 3 cosas que Dios quiere. ¿Quién las recuerda? Misericordia, juicio y justicia. Y vamos a hablar de ello. Pero lo primero y principal es una de las leyes superiores, la de la misericordia. Esto no está puesto así a capricho, o sea, Dios puso misericordia, no, la misericordia ese es el orden. Primero va la misericordia, después el juicio y después la justicia. Debemos comprender que el contexto en que se escribió esto es en el contexto de un pueblo que era sobremanera injusto, que juzgaban severamente, entre comillas, según la ley cuando les convenía, que aceptaban sobornos para ayudar al que tenía más dinero en contra del que no tenía. Y cualquier semejanza con naciones contemporáneas es pura coincidencia. Ahora, vamos a comenzar desde el principio. La verdad es que este tema es demasiado amplio y voy a tratar de hacerlo sencillo. Dice que, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice Dios, en entenderme y conocerme. ¿Cómo podemos entender a Dios si Dios es infinito? ¿Quién puede entender a Dios? Pero Dios dice que podemos hacerlo, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y cuando usted escucha el nombre Jehová, debe entender lo que se está diciendo. Porque esa palabra en el original está hablando de que yo soy el que existo por mí mismo, yo soy autoexistente, yo existo porque existo. Usted existe porque Dios lo creó, pero Dios existe porque existe y punto. Entonces yo soy el que soy, yo soy el que existo, yo soy el que he existido siempre y el que siempre existiré. Y yo, dice Jehová, hago misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es tener compasión. La compasión no toma en cuenta el mal que se ha hecho, sino que responde haciendo bien a quien merece castigo. La misericordia, quiero que usted entienda eso, no toma en cuenta el mal que se ha hecho, sino que responde con bien al que realmente merece un castigo. Y la misericordia no es simplemente un atributo más de Dios. Cuando usted se va, vámonos a Éxodo 34. Yo quiero que usted vea algo. Yo quiero explicarle algo en Éxodo 34. Ese es uno de estos tantos pasajes en la Biblia que son como para explotarle a uno la cabeza. Déjeme leerle primero lo que dice el capítulo 33, versículo 18. Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hace años atrás, esto es un paréntesis, escuché a un supuesto apóstol de allá de Estados Unidos. No voy a decir la ciudad porque ya todo el mundo sabría quién es. Pero diciendo que él tuvo un encuentro y que él vio a Dios el Padre y que vio al Espíritu Santo y que él ha visto al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Mire, esto no es chiste. Aquí dice, no puede verme hombre y viviera. Está hablando el Padre. Nadie. Allá dice Juan, nadie ha visto al Padre. Nadie. Nadie. Así que cuando usted escucha esas cosas, sepa que ese que está hablando es un falso apóstol. Es un falso pastor. Es un falso maestro. Es un hombre falso. No importa cuántos seguidores tenga, no importa qué tamaño sea su iglesia, es un falso.
porque la Biblia dice que nadie puede ver al Padre y vivir. Ahora, en respuesta a esto, vamos al capítulo 34. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y en el capítulo 34 dice, yo haré mi pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, ahora entienda esto, el nombre de Jehová es lo que Él es. O sea, cuando en la Biblia se habla de nombre, sobre todo cuando se habla del nombre de Dios, está hablando de lo que Él es. No es como, usted dice Iván, ¿y qué significa Iván? Ese es un nombre que me pusieron porque bueno. Pero cuando usted habla del nombre de Dios, está hablando de todo lo que Él es. Entonces Dios viene y le dice a Moisés en el versículo 6. Miren, dice, yo pasaré delante de ti. Dice, y pasando Jehová delante de él proclamó, Jehová, Jehová. Escucha el nombre de Dios, Jehová, Jehová. Esto en realidad en el original es YHVH. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando usted quiere entender un poco esto, vamos a ver diferentes momentos. Un momento es, Dios tuvo misericordia de Lot. La misericordia se manifiesta de diferentes maneras y en diferentes situaciones. Lot era el sobrino de Abraham. Cuando ellos que tenían problemas porque sus empleados estaban peleando porque el territorio era muy poco para todo el ganado que tenían, Abraham le dijo, escoge el camino que quieras ir y yo iré por el camino contrario. Y Lot miró así y dijo, no, hombre, ese terreno de Will está muy bueno, tiene bastantes árboles, y se fue por lo que sus ojos lo llevaron, y fue poniendo, dice la Biblia, que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Por qué a Sodoma? Porque en ese tiempo Sodoma era una ciudad grande, era una ciudad próspera, y él llegó a ese lugar porque se llenó, como decía mi mamá, los ojos primero que la barriga. Así que cuando Sodoma llega el momento en que Sodoma está por ser destruida, él estaba ahí porque él decidió meterse ahí. Entonces, no piense tanto en el asunto de la intercesión de Abraham. Dios quería salvar a Lot. Sí, es importante orar, es importante la intercesión, pero eso solamente ocurre porque Dios quería salvar a Lot. Él tuvo misericordia de Lot. Lot se metió solo en ese problema, pero Dios tuvo misericordia, fue clemente y fue y mandó a sus ángeles para que lo sacaran, a él y a su familia. Y tuvo misericordia de la mujer de Lot, pero ¿qué pasó con ella? Se convirtió en estatua de sal. Pero la misericordia no era con ella, la misericordia era con Lot. Y por la misericordia de Lot, ella y sus dos hijas se hubieran salvado. Pero ella no se salvó porque siguió ambicionando lo que estaba allá. Usted y yo tenemos que tener cuidado porque la misericordia de Dios sí puede estar sobre usted. Pero si usted sigue ambicionando lo que está en el mundo, pues puede ser que la misericordia de Dios no sea suficiente. Dios tuvo misericordia de Ruth, por lo menos con Lot la Biblia dice que tuvo misericordia, pero con Ruth usted tiene que estudiar. Es la pregunta de mi esposa, ¿cómo es que si Dios dijo, si la palabra de Dios siempre se cumple, cómo es que si Dios dijo que ningún moabita podía entrar, cómo es que permitió que Ruth entrara? Por la misericordia de Dios. Porque a diferencia de Lot y de su familia, Ruth tenía un corazón para con Dios. Ella conoció a la suegra, a Noemí, y vio a Noemí perdió a su esposo. El marido de Ruth murió. El marido de Orfa murió. Y esa mujer seguía adorando a Dios. Esa mujer seguía ahí de rodillas clamando a Dios. Cuando vino la oportunidad, dice, no, yo me regreso a mi tierra porque allá Dios fue a visitar. Y Ruth vio todo eso y dice, no, yo quiero el Dios que esta mujer tiene. Y cuando usted quiere a Dios, Dios se le aparece. Dios
se le manifiesta. Dios se acerca y dice el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme mientras que estoy cercano. Pero hay uno más, todavía más parecido, más interesante. Dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Usted no puede llegar solo a Dios jamás. Usted puede acercarse a Dios, pero si Dios no se acerca a usted, olvídelo. No pasa nada. Usted nunca podrá encontrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está ciego. Nosotros todos estamos ciegos. Pero cuando nuestro corazón se vuelve a buscar a Dios, Dios abre nuestros ojos para que le veamos, porque ¿sabe qué? Siempre está al lado. Siempre está cerca. Dice, ni hasta la 10ª generación. O sea, de nuevo, nunca. Eso no significa de que no, que ya son 10. No. Eso significaba nunca. Pero Dios tuvo misericordia. Tercero, Dios tuvo misericordia de la mujer pecadora hallada en adulterio. Eso ya lo vimos hace 2 semanas. Esa mujer que merecía que la apedrearan. Eso era lo que decía la ley. Pero hay una ley superior. La ley de la misericordia. Y Jesús pudo haber dicho, apedréanla, pero ¿sabía qué? ¿Saben qué? Eso era una trampa. Y Jesús sabía que era una trampa. ¿Por qué era una trampa? Bueno, fácil. Los romanos no permitían que nadie ejecutara sentencia de muerte, sino solo ellos. Así que si Jesús decía que la apedrearan, estaba yendo contra los romanos. Y si decía que no, estaba yendo contra la ley judía. O sea, no había salida. Pero con Dios siempre la hay. Y Dios no vio la maldad de ella, sino la maldad de los otros. El Señor no vio su pecado, aunque sabía que era pecadora. ¿Qué vio Dios? Dios vio un corazón arrepentido. Pero más allá de si su corazón estaba arrepentido o no, lo que hizo el Señor fue que le dio una oportunidad. Vete y no peques más. Ahora, ¿qué pasa si esa mujer se va y sigue haciendo lo mismo? Ya se le dio una oportunidad. Y muy posiblemente no tenga otra. No podemos jugar con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios mira toda la situación y toma en cuenta los aspectos importantes. ¿Okay? La misericordia de Dios mira con imparcialidad los acontecimientos y los evalúa tal como son. Algunos por ahí dirán, pero no es justo, debieron haberla apedreado. Es justo, porque la misericordia va por encima del juicio. Dios le brindó ayuda a Lot, a pesar de sus decisiones, porque Lot no era como las personas de Sodoma. Dice que él era el único justo en ese lugar. Era el único que sabía que existía un Dios verdadero. Era el único que miraba al Dios verdadero. Y Dios puso su mirada en el único que buscaba su rostro. Lot era un cristiano de banca. Era un hombre débil. Era un hombre que lo más seguro que apenas podía hablarle a alguien de Cristo porque tenía miedo que lo apedrearan. Y así aquí algunos se van a salvar como Lot. Y yo le digo, esa es una forma muy triste de ser salvo. Porque cuando usted mira a Lot, lo perdió todo. Pero no solamente lo perdió todo, sus hijas lo traicionaron. Su descendencia a la larga fue maldita. Usted no quiere ser salvo como Lot.
Usted no quiere ser de los que simplemente están en la banca. Usted quiere vivir para Dios. Usted quiere hacer la diferencia agarrado de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos querer. No salvarnos porque bueno, porque un día usted va a estar parado delante de Dios y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? La misericordia de Dios mira con imparcialidad los acontecimientos y resalta lo más importante. Aunque los moabitas estaban destituidos de la participación en el pueblo de Dios, Él vio el corazón de Ruth y la recibió como parte de su pueblo. Mire, es más, un caso todavía más extremo es el caso de Rahab, una prostituta. Ustedes saben que las prostitutas, sus ofrendas no eran aceptadas. No podían ni dar ofrendas. Pero Dios restituyó, restauró la vida de esta mujer. Ella se volvió a Dios y Dios en su misericordia la recibe cuando todavía era una pecadora. Y no solamente la recibió, la redimió. ¿Cómo la redimió? Le dio un esposo. Y no le dio cualquier esposo. El esposo de Rahab, Salmón, está en la línea directa de la descendencia de Jesús. O sea, la puso dentro del árbol genealógico de Jesús. Ella es la tatara, no sé cuántos miles de tatarabuela de Jesús. Qué redención más grande. Lo mismo el caso de Ruth. También está en la misma línea. La misericordia mira con imparcialidad los acontecimientos y actúa con justicia. Aunque la mujer en efecto era adúltera, si los que la acusaban no eran dignos y no quedó nadie que la acusara, lo justo era dejarla ir con una advertencia. Si usted va a juicio, o sea, a usted no va a ir a juicio a menos que alguien lo acuse. Ahora, hay delitos que se persiguen de oficio, pero este no era uno de esos. No había quien la acusara, por lo tanto, ¿de qué la iban a acusar? ¿De qué la iban a condenar? Vete y no peques más. Por eso la pregunta es, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno quedó? Ya no quedaba quien la acusara. Te dejo ir con una advertencia. Vete y no peques más. Hay gente que cree que Dios es tonto. Pero lo que pasa es que lo hice y no me pasó nada. Te están dando una advertencia. Vete y no peques más. Lo hice, pero me salvé. Te están dando una advertencia. Vete y no peques más. Si hay alguien que entiende eso, soy yo. ¿Sabe? Yo de niño yendo a Callecún, pero cuando estaba en Callecún, ahí estaba mi cuerpo, mi mente estaba jugando fútbol allá en la casa. De adolescente, adiós iglesia, adiós Dios. Y me metí, en estos días hablaba con alguien y le decía, yo di gracias a Dios porque me dio un cuerpo como de hierro. Le decía, ¿tú sabes cuántas revolcadas yo me di? Y le decía, mira, estábamos en un lugar y la calle estaba inclinada. ¿Tú ves esa inclinación? Bueno, imagínate a alguien bajando a toda velocidad de una bicicleta y que sale volando por encima de la bicicleta y se para sin rasguño y sigue andando en su bicicleta. Ese fui yo. Más de una vez, no una vez, más de una vez. Y a veces conversando con mi amigo, no me duele nada. Mis hermanos hicieron más deporte que yo, Raúl y Jairo, sobre todo, hicieron más deporte que yo. Y tienen dolencias que yo no tengo. Dios ha tenido misericordia de mí. Y yo tengo que entender eso porque no puedo tomarlo a la ligera. Ayer hablaba con mi hermano de la importancia de
Doy gracias a Dios que estoy sin carro, porque eso me ha ayudado un poco. Pero de hacer ejercicio. Mi hermano decía en cierto momento que él de un tiempo para acá ha empezado a jugar fútbol de nuevo y habla del beneficio de hacer el ejercicio, de jugar fútbol y cómo su musculatura se ha fortalecido. Y cuando él dijo eso me quedé que, bueno, tengo músculos extra aquí, pero en general yo tengo buena musculatura para mi edad. Sobre todo siendo alguien que no hace ejercicio desde hace décadas. Porque Dios ha tenido misericordia de mí. Sin embargo, la misericordia no va a alcanzar a los que han decidido no confiar en Dios. Aquel que decide rechazar a Cristo no es objeto de misericordia. Tienes una oportunidad, la tienes ahora, pero va a llegar el momento en que ya no más. La gente de Sodoma creía que podía vivir pecando y haciendo lo que le daba la gana toda su vida por la eternidad, y llegó el momento que fueron fulminados. Y es el mejor ejemplo porque ¿saben qué? Es la forma en que la tierra va a ser destruida llegado el momento. Dios decidió darnos un ejemplo de lo que Él va a hacer en el futuro con los que no creen. La misericordia lo cambia todo. Dios quiere que seamos misericordiosos como Él lo es. Pablo nos da dos razones para ser misericordiosos. En Gálatas 6:1 dice que restauremos al que ha caído en alguna falta, considerando que nosotros también podemos caer. Entonces es fácil hablar del que cayó, del que se apartó del Evangelio, del que pecó de una manera o de otra, flagrante o no flagrante. Pero lo que Dios quiere es que tengamos misericordia. Que nosotros veamos a la persona como alguien que necesita ayuda, no que necesita juicio, necesita misericordia, necesita que alguien se acerque y lo ayude. Y aun cuando nos rechace, necesita que alguien se ponga de rodillas y clame por esa alma que se está perdiendo. En 1 Corintios 10:12 dice que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque algunos de nosotros no creemos, no, yo no voy a caer, no, yo no sé qué, no, mire que no caiga. Diría mi cuñado, juegue vivo. Ahí me da risa porque él siempre dice, juegue vivo. Y lo dice con un tonito gracioso. Juegue vivo, mire que no caiga. Preste atención, tiene la oportunidad ahora. Como he dicho varias veces, todo lo que está en el mundo, todo va a desaparecer. Dios quiere que hagamos misericordia, como Él hace, como Él la ha tenido con nosotros. Así quiere que nosotros también seamos con otras personas. Pero después que hace misericordia viene el juicio. Y esto es algo que tenemos que entender. El juicio, dice el diccionario, es la facultad de distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. ¿Cómo yo distingo el bien del mal? ¿Cómo yo distingo lo verdadero de lo falso? La única forma real de uno distinguir lo que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, es teniendo el conocimiento necesario para ello. El juicio requiere de información confiable para ser justos en el dictamen. Si usted está en un juicio, ahora por ejemplo lo que pasó el 6 de enero de 2021. Se acusó al expresidente y sacaron una serie de videos. Pero los que lo acusaban sacaron los videos que ellos quisieron. Hicieron los cortes que quisieron. Estados Unidos. Entonces, el año pasado hubo cambio en la Cámara. Y ahora los que estaban dirigiendo eran los del otro bando, los republicanos. Antes estaban los demócratas.
Así que ahora el que tenía el poder de ver los videos era uno del lado del lado del expresidente. Y cuando saca los videos y ve y ponen los videos completos, se dan cuenta que los otros habían omitido mucha información importante. De hecho, ahora mismo hay una situación porque ese día mataron a una mujer que era una veterana de la Fuerza Aérea. Y se la pasaron encubriendo al que la mató. Al que supuestamente la mató, para que nadie me vaya así. Y ahora sacaron unas grabaciones donde se deja ver cuál fue el problema. Entonces, no se puede tomar una decisión. Nosotros acá hay que, no, que fue esto, que fue lo otro, que fue aquello. No tienes información. No puedes hacer juicio si no tienes la información completa. No puedes decir, y el juicio no es lo mismo que la condena. Yo hago juicio cuando digo fulanito es malo. Eso es un juicio. Ahora la condena es porque eres malo vas preso. Porque eres malo te voy a cortar las piernas. Porque eres malo te voy a capacitar. Esa es la condena. Esa es lo que al final se dicta justicia. Pero el juicio es cuando yo digo eres culpable. No puedo hacer juicio si no tengo la información que necesito. Voy a contarles una historia verdadera, pero le cambié el nombre nada más porque como esto va a estar en internet, a lo mejor lo ven por ahí. Pero cuando yo era muchacho, un día un grupo de amigos míos, después del censo, les dio la brillante idea de irse de puerta en puerta quemando el cartoncito de empadronado. Iban por todas las puertas quemando los papelitos esos de empadronado. Y de repente, yo estoy en la casa con un amigo, voy a llamarlo Roberto, pero no se llama así. Estuve todo el día con mi amigo Roberto. Mi amigo Roberto era tremendo, era terrible. Desde chiquito era terrible. Entonces me dice Roberto, hey, acompáñame a botar la basura. Y yo vivía en un edificio. Cuando vamos bajando la escalera, este fue. Nosotros ni sabíamos qué había pasado. Él había estado. O sea, yo le puedo dar fe porque él estuvo en mi casa todo el día. Así que él no fue. Entonces, lo acusaron. Obviamente, falsamente, porque él no fue. No tenía la información correcta. Nosotros hacemos eso muy seguido. Acusar a la gente porque no, tú no sabes. Averigua. No estés haciendo juicio sin información. Hace 2 semanas le puse el ejemplo del paraíso. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado, pero le preguntó, ¿qué has hecho? Recopiló información antes de hacer juicio. Pero nosotros somos más rarezas que Dios. Él es omnisciente, pero nosotros somos más omniscientes que Él. No, este fue porque yo lo digo. Dios quiere que hagamos juicios justos. Y eso no se puede sin información. No importa cuán obvio parezca. Al final quizás usted diga, yo sabía, pero no abras tu boca hasta que no lo confirmes. Ahora, ¿qué pasa? Producto del asunto de las quemas de los empadronados, salió un caso viejo de una manta blanca, que Roberto y otros 2 habían manchado todo con tinta negra. Y eso sí fue culpa de él. Y después de años salió y se probó que fue culpa de él. Pero al principio lo estaban enjuiciando, le estaban haciendo juicio sin pruebas. Nosotros no podemos hacer eso. Dios no le agrada eso. El juicio debe ser pronunciado tomando en cuenta la posibilidad de hacer misericordia. Por eso es que la misericordia va primero. Jesús juzgó objetivamente que la mujer era pecadora. Al final le dijo, vete y no peques más. No fue que él no creyó, no, él sabía que esa mujer era pecadora. Y dijo, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque sabía que era pecadora. O sea que él no juzgó sin saber. Él sabía. Jesús aplicó la misericordia, le dijo, vete y no peques más. No la mandó a apedrear, ni nada por el estilo. Le dijo, vete y no peques más.
Y nosotros debemos aplicar misericordia en todo lo que hagamos. La misericordia va por delante. Al final, tenemos que hacer justicia. Tenemos que hacer justicia. La justicia es aquello que se hace según el derecho. Ahora, yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero ¿qué es el derecho? Bueno, las leyes dicen que esto es así, 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 y según la ley esto se hace. ¿Ok? Pero no olvide que le dije desde el principio que hay leyes superiores. Y esas leyes siempre tienen que tomarse en cuenta. Y una de esas leyes es la misericordia. La justicia de Dios incluye dos aspectos importantes. Vamos a Éxodo 34, no sé si lo cambió, pero si no lo cambió, ahí estamos. Mire lo que dice el versículo 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El primer aspecto importante que tiene la misericordia es que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto es al que se arrepiente de su pecado. Proverbios 28:3. 3. De todas maneras, 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso dice Dios de sí mismo. Pero esto es para el que se arrepiente. David pecó de la manera más terrible. Fornicó y adulteró con la mujer ajena. No era la mujer de cualquiera, era la mujer de uno de sus soldados más fieles, un hombre que estaba peleando por él en la batalla y por su nación. Trató de engañar al hombre y de hacerlo cargar con el paquete suyo, porque la mujer quedó encinta. Y él trató de hacerle ver a él que era su hijo. Y cuando no pudo, lo mató. Usted dirá, hizo que lo mataran. Él lo mató. Utilizó a Joab, pero fue David el que dio la orden. Él lo mató. Era un asesino, fornicario, adúltero. Y vino Natán y lo confronta y le cuenta esta historia bonita. Y él se para como un justiciero sin misericordia. Y dice, ese hombre merece la muerte. Pero Dios en su misericordia dice, ese hombre eres tú. Y cuando él se arrepiente, dice, tu pecado ya ha sido perdonado. Dios lo había perdonado antes que se arrepintiera. Vaya y lea la historia allá y vea lo que le dice Natán. Antes de que él se arrepintiera, ya Dios lo había perdonado. Pero además de que está el perdón, dice que también castiga la iniquidad de los culpables. Dice la Nueva Biblia Latinoamericana para hoy. Ajá, estoy tratando de acordar. Dice que castiga la iniquidad de los culpables. En nuestra versión dice, castiga la iniquidad de los malvados. O sea, el que no se arrepiente es un malvado. Aquel que cree que puede vivir su vida sin Dios o que cree que puede tener a Dios allá. No, yo creo en Él, pero eres un malvado y Dios en algún momento te va a castigar. La única manera de que usted no sea malvado, la única manera de que usted no sea visto como culpable es que reconozca a Cristo como el Señor de su vida. Es que se arrepienta de su pecado y empiece a vivir para Cristo. De otra manera, usted va a ser castigado llegado el momento. Porque el juicio de Dios es justo. La justicia requiere algo más que dar un veredicto. Debe emitir una sentencia
de absolución o de culpabilidad. Cuando yo hago juicio, emito un veredicto, culpable. Pero cuando yo hago justicia, cadena perpetua. Entonces la justicia requiere que haya una sentencia en firme. No se puede hacer justicia condenando al inocente. Llámese inocente tanto al que ha sido perdonado de su pecado como al que no lo ha cometido. ¿Ok? En el ambiente natural puede ser que me acusen de matar a alguien a quien yo no maté, así que soy inocente. Pero soy pecador. Pero cuando yo me arrepiento, cuando yo confieso mi pecado, dice ya Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Dios que es fiel, perdonará mi pecado y me limpiará de toda maldad. A la mujer Jesús le dijo, vete y no peques más. No se puede hacer justicia absolviendo al malvado, llámese malvado, al que no se quiere arrepentir de su pecado, que es el caso de Giesi y Eliseo con Naamán. Para los que no saben, Naamán era un capitán, un general sirio que estaba lleno de lepra. Y tenía en su casa una mujer que era una israelita, que era su sierva. Y la sierva le dice a la esposa de Naamán, si mi señor fuera allá donde el profeta en Israel, él lo sanaría de su lepra. Naamán hace todos los arreglos y se va a Israel y llega donde el rey de Israel porque él no sabe nada de nada. Y el rey de Israel, que también era se rasga el vestido pensando que el rey de Asiria está tratando de provocarlo, porque dice, ya soy Dios acaso. Y el profeta acá, Eliseo, se entera del asunto y le dice, dile que venga acá para que vea que hay profeta en Israel. ¿Por qué te rasgaste el vestido? Mándalo para que vea que hay profeta en Israel. Y Naamán, Eliseo manda a Naamán a que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Y él va al Jordán y se sumerge 7 veces y queda limpiecito como la piel de un bebé. Y Naamán viene a Eliseo y le dice que le quería regalar el mundo y le dice, no me des nada, no quiero nada. Y Naamán se va. Y cuando Naamán se va, Giesi dice, este jefe mío ha estorbado a Dios. No, yo voy a ir, yo tengo que buscar algo. Y se lanzó detrás de Naamán dice mi señor el profeta que acaban de llegar unos amigos y que necesita, y le pidió. Cuando Giesi viene, que esconde todo para que Eliseo no lo vea, Eliseo le dice, ¿de dónde viene Giesi? No, yo estaba aquí paseando el perro. ¿No estaba mi espíritu contigo cuando estabas hablando con Naamán? Ahora, por lo que has hecho, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu generación por siempre. Justicia. Eliseo ya tenía toda la información. Él pecó flagrantemente. Era el siervo del profeta. Conocía la ley de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. No es lo mismo, escúcheme lo que le voy a decir, no es lo mismo el juicio de Dios con un inconverso que no conoce la palabra a un supuesto cristiano que la conoce y la viola. Dice que los que tienen la ley, por la ley serán juzgados. Pero los que no tienen la ley, sin ley, van a ser juzgados también. Y al que tiene la ley, se le va a castigar más fuerte porque tenía la ley. Y usted tiene algo más grande que la ley, tiene a Cristo. Y si usted no quiere agradar a Cristo, no quiere vivir a Cristo, quiere vivir como usted quiera, sepa que su castigo es muy grande. Génesis 1:27 dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Recientemente me he puesto a pensar y me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos no tienen ni idea
de lo que significa ser hecho a la imagen de Dios. Yo tampoco la tenía hace unos años atrás. No pensaba en eso. No es que yo me paro en el espejo y veo a Cristo ahí en el espejo, no. Cristo no es tan feo. Cuando habla de que somos hechos a la imagen de Dios, es que Dios puso su carácter en nosotros. El carácter de Dios estaba puesto en Adán y en Eva, y eso se perdió cuando ellos pecaron. Pero Dios, por medio de Jesús, la restaura en nosotros. Por eso es que dice allá en Colosenses que debemos vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo. Jeremías 9:24, Dios en ese pasaje nos declara su deseo de que seamos como Él es, de que imitemos su carácter. Nos dice, estas cosas quiero. ¿Qué quiero? Él quiere que seamos como Él. Quiero que ustedes, o sea, nosotros hagamos las cosas tal como Él las hace. Debemos comprender que la ley superior es la ley del amor y la misericordia es parte del amor. Que a pesar de que no merecemos que Dios nos dé nada, a pesar de que somos culpables, a pesar de que nuestro arrepentimiento no quita el hecho de que somos pecadores, Dios lo toma en cuenta como base para aplicar su misericordia. Él espera que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Y para eso está la parábola de aquel hombre a que dice que le debía mucho dinero a su señor y el señor se lo perdonó. Y cuando sale, había uno que le debía 10 veces menos a él. El otro le pidió misericordia como él le pidió a su jefe, y cuando este lo agarra, lo manda a poner preso hasta que le pague. Y cuando su jefe se entera, lo mandó a azotar por malvado. Sepa que si usted no tiene misericordia, usted es como ese tipo. Y que si Dios mandó a azotar a aquel, el Señor mandó a azotar a él, Dios también le va a mandar a azotar a usted. Porque Dios quiere que tengamos misericordia. Una de las frases que recuerdo de mi infancia es, no juzgues sin saber. Eso es una de las tantas que decía mi hermana, la que me sigue a mí, que era la que decía el poco de frase. Y es que somos muy rápidos para decir que una persona es esto o lo otro, con la mínima información, cuando debemos aprender a investigar antes de emitir un juicio. Cuando hacemos eso, no estamos juzgando justamente, y ese es el problema. Nosotros debemos juzgar con justo juicio. Esto fue lo que dijo Jesús a los judíos en la fiesta de los tabernáculos en Juan 7:24. No juzguen de acuerdo a las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Dios espera que nosotros juzguemos con justo juicio, no de acuerdo a las apariencias. Si aplicamos la misericordia cuando estamos haciendo juicio, observando todos los elementos implicados en el hecho, entendiendo que Dios no hace acepción de personas, de seguro haremos justicia al final y Dios se agradará de nosotros. Dios quiere que seamos como Él es. Dios no quiere que seamos simplemente cristianos. Él quiere que seamos como Cristo. No es simplemente ser miembro de una iglesia. No es ser evangélico. Es ser como Cristo es. No como Él era, es como Él es. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor dijo, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero.